Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 12 de agosto del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien ya nos acompaña. Pero es importante también señalarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y con el auspicio de DC Legal. Encuéntralos en sus redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es el doctor Patricio Cartuche, líder de alto riesgo obstétrico del Hospital Luz Helena Arizmendi, o conocido también como Hgona. Patricio, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Muy gentil por la invitación. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy con el doctor Cartuche es sobre las madres lactantes y el embarazo y los embarazos con COVID-19. Tú como líder, Patricio, has tratado a algunas madres, ¿verdad?, que lamentablemente se han contagiado de COVID-19. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que hace el hospital y qué acciones ha tomado frente a esta situación? Bueno, manifestar que efectivamente el hospital desde el inicio de la pandemia pues generó varios planes de contingencia que nos permitió dar una breve respuesta para paliar un poco esta pandemia. Es decir, que el hospital estuvo preparado y está aún preparado para enfrentar la misma. ¿Cómo lo hicimos? Realmente fue un reto, pero un reto que en realidad con el transcurso del tiempo se fue haciendo un poco más sencillo, gracias al apoyo de las entidades gubernamentales, pues que ha sido un pilar fundamental para el buen desarrollo del mismo. Nosotros actualmente no dejamos de atender nunca a las pacientes obstétricas como tal. Al ser un hospital de tercer nivel y que atiende pacientes con enfermedades adicionales, no solamente de embarazos, estoy hablando de madres embarazadas con diabetes, con trastornos hipertensivos, madres con embarazos múltiples, lo que en realidad ese es el objetivo y las metas de nuestro hospital. Frente a ello, nosotros generamos un plan de contingencia en lo cual se abrió una área adicional para una valoración y un tratamiento exclusivo para estas pacientes. Entonces, la atención nunca se dejó de brindar. Esta área es llamada emergencia COVID. Aquí tenemos una zona de triaje, donde hacemos una primera valoración y damos un grado de severidad de la misma, o sea, un COVID leve, moderado, severo. Dependiendo de ello, pues nosotros lo ubicamos a la paciente, ya sea para un aislamiento domiciliario, un tratamiento hospitalario o en una área crítica que también lo disponemos dentro del hospital. Tenemos otra área donde atendemos a las pacientes que vienen a la consulta externa para sus controles habituales. No podemos dejar de atender a nuestros pacientes sabiendo que son vulnerables y más aún que requieren de la atención prioritaria por nuestra parte. Así más o menos está distribuido. Tenemos otra zona también a nivel pediátrico y neonatal designada exclusivamente para pacientes de madres que tienen COVID. Y adicional a ello, también tenemos una zona de hospitalización donde brindamos la atención de parto normal, el tratamiento a través de nacimientos por cesárea y también la parte de hospitalización. Contamos con 86 camas, las cuales generalmente pasan muy saturadas, destinadas exclusivamente a pacientes que acuden aquí con alguna otra patología. Así más o menos está distribuido, así ha sido la respuesta que hemos dado como hospital, como parte del Ministerio de Salud Pública en beneficio de nuestros usuarios. No, excelente. Patricio, cuántas mujeres en el año 2021 han recibido el hospital, ¿verdad?, que están con esta dolencia? ¿Y cómo Bueno, ha sido su proceso? nosotros aquí tenemos muy bien establecido un algoritmo de tratamiento y tamizaje para estas pacientes. La idea nuestra siempre es darles y brindarles la seguridad que se merecen, sabiendo que no solamente es la madre, sino también viene un niño de por medio. En todo caso, nosotros como hospital garantizamos siempre esta mejor atención, haciéndole pues de entrada un tamizaje, un PCR a la paciente y con números podemos decir que aproximadamente tenemos en lo que va del año unas 670 pacientes diagnosticadas con pruebas PCR y dentro de las cuales han estado catalogadas como COVID leve, moderado o severo. Sí hemos tenido también casos severos, los cuales nos conduele mucho, pero tenemos esta pronta respuesta, la cual nos ha permitido también tener resultados muy favorables al respecto.
Claro que sí. En el caso de aquellas mujeres embarazadas con un embarazo, entendería yo que ya casi a término, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ellas cuando han llegado con un caso severo? ¿Se les ha podido atender? ¿Se han salvado? ¿Qué pasó con el bebé? Sí, realmente nosotros, y no solamente aquí, sino algunas casas de salud, del Ministerio de Salud Pública, estamos preparados para brindarles esta atención. Pacientes que hemos tenido en realidad un incremento en cuanto a la prematurez. Normalmente un embarazo debe llegar a las 38 semanas, 39 semanas, pero muchas de ellas se nos infectan efectivamente a las 30 semanas, 32 semanas, 34 semanas, sabiendo que el 85% de las madres o de las embarazadas en este caso van a cursar con un proceso leve, pero tenemos un 15% adicional que puede comportarse como un moderado o como un caso severo. Y dentro de este 15%, el acompañante habitual va a la prematurez, o sea, niños que nacen antes de las 37 semanas, y eso ha sido un problema para enfrentarnos, no solamente por el asunto de mejoría probablemente de esta madre una vez que culminemos este embarazo. Hemos tenido casos que simulan un trastorno hipertensivo como es la preeclampsia, una de las patologías más frecuentes de causa de mortalidad materna en nuestro país, la primera causa de mortalidad. También hemos tenido casos asociados a este COVID-19, lo cual nos ha generado un poco más de dificultad en cuanto a los tratamientos instaurados. Mortalidad materna dentro de los productos de COVID, hasta el momento hemos tenido realmente cero. Qué buena noticia. Importante saberlo. Es importante comentarle a las personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida, cómo es el tema de la transmisibilidad del COVID-19 de la madre al bebé gestante. Bueno, nosotros por evidencia médica y por publicaciones internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y otras entidades científicas a nivel mundial, se ha visto que la transmisión vertical que llamamos, o sea, una transmisión de una madre que está embarazada directamente al bebé, realmente es muy baja. Se habla de tasas de menos del 1%, y eso es una muy buena noticia, porque al final no existe una transmisión directa, y es que a nuestras madres oyentes decirles que se sientan tranquilas. Lo ideal es no contagiarnos, tomando todas las medidas de seguridad. Pero en el caso de haber un contagio, pues la primera preocupación de una madre es, ¿y ahora qué le va a pasar a mi bebé? Y con toda seguridad podemos decir que con la evidencia actual, la transmisión vertical que llamamos nosotros, o sea, la transmisión directa, realmente es mínima, es poca. Y lo que sí se ha visto es una transmisión horizontal, quiere decir una transmisión posterior al nacimiento. Posterior al nacimiento, lo cual, sabiendo ahora cómo se transmite este virus, está muy bien estudiado, es transmisión de persona a persona. Contacto directo, por gotas, generalmente una afectación por vía respiratoria, lo cual nos ha permitido a nosotros tomar medidas, no solamente aquí, sino a nivel mundial, las medidas básicas como es el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos. Entonces, invitarles y decirles a nuestras madres la preocupación en el caso de una paciente embarazada que pueda producirse una infección directa en el momento del embarazo, pues realmente es muy poco probable. En el momento del parto, ¿no hay transmisión? En el momento del parto, miren, hay algunos estudios igual que nos han mencionado a nosotros y se ha reportado que la transmisión durante el parto de una madre COVID también es muy baja. Qué buena noticia tenemos, o sea, en el caso de que hubiera una transmisión, ya el momento, la madre con COVID, el recién nacido junto a la madre, el uso de la mascarilla, insistimos nuevamente, medidas generales, y que existe una posibilidad de transmisión, hay una posible probabilidad. Pero la buena noticia es que en estos niños la posibilidad de una complicación mayor es realmente poca, ¿sí? O sea, decir que va a ser un COVID grave en niños y recién nacidos, realmente las estadísticas son muy alentadoras en ese sentido y nos dicen que va a ser mínimo, probablemente va a ser una infección con COVID de tipo leve. En todo caso, no va a ser un COVID grave. Es importante decirles a las madres que sí deben dar de lactar a su hijo a pesar de que tienen COVID-19. Bueno, respecto a la lactancia, es otra de las preocupaciones que tenemos. Muchas madres nacen sus niños, nos contagiamos en el posparto y ahora ¿qué hago? ¿Le doy? ¿No le doy de lactar? Insistimos nuevamente, el asunto de la lactancia se ve muy favorecido. No hay una transmisión por leche materna,
El virus no se transmite ni por la placenta, no se transmite ni por la leche materna, por ende la lactancia no está proscrita, no está contraindicada en el caso de una madre COVID, pero tenemos que tomar en cuenta, nuevamente vamos a ser insistentes de esto, las medidas de seguridad para evitar la transmisión en el niño sabiendo el mecanismo de transmisión. Claro que sí. Entonces sí, es importante decirles a las mamás que sí, no solo pueden, sino que deben darle de lactar a su bebé, ¿verdad? Independientemente de que estén o no contagiados con COVID. Por supuesto, es una de las prácticas, yo creo que una de las situaciones, tanto de apego, de afectividad y todo, es la lactancia materna, es el vínculo más importante que existe entre la madre y un niño. Debería ser siempre promovida y no es la excepción esta enfermedad. En todo caso, insistimos y nuevamente a nuestras pacientes, a nuestras usuarias, a nuestras madres embarazadas, perdón, a nuestras madres que ya están en lactancia, pues deberíamos insistir, instaurar la práctica de lactancia materna. Patricio, ¿cuáles son los problemas que más se han suscitado en aquellas mujeres gestantes por el COVID-19? No, el hecho de estar embarazada ya genera un estado de vulnerabilidad. Y este estado de vulnerabilidad realmente nos indica a nosotros que debemos tener un poco más de cuidado en el caso de haber un contagio. ¿Quiénes son las madres que están mayormente afectadas en este sentido? Como había mencionado anteriormente con datos, el 100% de las madres contagiadas, el 85% probablemente solamente tenga una fiebre leve, probablemente un poco de tos y nada más. Pero existe este 15% que en realidad puede complicarse de una manera muy grave. ¿De qué se debe esta complicación? Cuando vienen con otras enfermedades, por ejemplo, una madre embarazada que tiene diabetes o que tiene una hipertensión arterial adicional, que tiene un sistema inmunitario totalmente deficiente, lo que significa que necesitamos probablemente de una comorbilidad para nosotros poder decir que existe un riesgo mayor de complicaciones. Entonces, los casos graves en realidad se han visto en este grupo de pacientes. La obesidad, el control de peso, una buena nutrición, el ejercicio durante el embarazo, son factores protectores probablemente el ejercicio y la buena alimentación. Y las medidas de cuidados generales, el aislamiento voluntario, el no estar en contacto, el distanciamiento entre persona y persona de más de 2 metros es muy importante para nosotros, el no asistir a eventos sociales, los cuales, lo más importante, miren, se ha trabajado bastante en lo que es medidas preventivas básicas, lavado de manos, mascarillas, y realmente se trascendió este asunto. Ya actualmente ya tenemos vacunas de las cuales nos va a permitir probablemente disminuir y mitigar un poco estas complicaciones de prematurez, de gravedad y sobre todo de mortalidad materna. Correcto. Ahora, sí, ya tocaste el tema. Nuestro siguiente punto es que el Ministerio de Salud Pública aprobó ya, luego de algún tiempo, de un grupo de mujeres, de un grupo de personas que se organizaron para solicitar la vacuna, ¿verdad?, para mujeres en estado de gravidez. Entonces, y ya el Ministerio de Salud Pública aprobó, de hecho, ya se están vacunando las mujeres que están embarazadas. Desde qué semana pueden ya vacunarse y cuáles serían los efectos que podrían tal vez esperarse? Y tú como médico, por favor, que les digas qué hacer frente a ello. Bueno, nosotros debemos saber, el Ministerio de Salud Pública efectivamente trabaja arduamente frente a ello. Mitigar esta pandemia y más a un grupo vulnerable es muy importante. Y es por eso que en la actualidad ya se está vacunando a un grupo importante de pacientes embarazadas. Y los lineamientos son muy claves. Tenemos pacientes de más de 35 años y que tengan comorbilidades pueden vacunarse a partir de las 12 semanas de embarazo. Y aquellas pacientes que no tengan comorbilidades, o sea, no tengan enfermedades adicionales, lo pueden hacer a partir de las 20 semanas. Sí, en todo caso, estos lineamientos se están cumpliendo a rajatabla y no amerita el asunto de una situación, es decir, me va a pasar algo, quitar esos temores, porque en realidad una de las primeras cosas que dicen, ahora si me vacuno, ¿qué le va a pasar a mi bebé? O si me vacuno, ¿me va a pasar algo a mí? Realmente los efectos en vacunas son muy pobres, muy pocos, son los habituales. Recordemos que tenemos nosotros vacunas en el propio embarazo, como es la vacunación de influenza, antitetánica, que por años se han venido realizando
y realmente no se ha visto mayor efecto en cuanto tanto a la madre como al bebé. Yo creo que ese es el camino también con la vacuna del COVID. No, hasta el momento no se reportan eventos adversos mayores en relación a la vacunación. Perfecto. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué las mujeres embarazadas no deben vacunarse antes del tiempo que tú nos has indicado, que sería más o menos unos 5 meses, ¿verdad? Si no tiene morbilidades, Sí, comorbilidades. 12 semanas, estamos hablando aproximadamente 3 meses. Ok. ¿Por qué? No menos. Mire, si vamos hablando un poquito en cuanto a la historia de la vacunación en embarazadas, sucedió por accidentes en otros países. ¿Cómo sucedió esto? Empezaron una campaña de vacunación masiva. Dentro de esta campaña de vacunación masiva habían pacientes de los cuales no sabían que estaban embarazados. Al no saber que estaban embarazadas, se colocaron sus vacunas y dieron con el tiempo un seguimiento y vieron que efectivamente no había ningún inconveniente en cuanto malformaciones fetales, que es una de las preocupaciones mayores que se da, o que existan eventos adversos en relación a aumento de abortos o algo. Efectivamente, los reportes nos dicen que no existe mayor ello, pero el rango de seguridad de una vacuna es poco estudiada en la embarazada hasta la actualidad. Realmente existe una época muy crítica que se llama la embriogénesis, que va entre la semana 6 a la semana 9. Esta es una etapa crítica donde se forman todos los órganos, se forman todos los sistemas en el feto, en el bebé. Y lo cual no existen estudios a un 100% que nos permitan hacer una mejor recomendación dentro de estos periodos desde el punto de vista nuestro. Nosotros como parte del Ministerio de Salud Pública acogemos estas medidas de semanas de embarazo para la vacunación. Serían las 12 semanas en un caso donde existe una enfermedad y las 20 semanas en el caso de que no tuvieran alguna enfermedad adicional. En cuanto a los bebés, ustedes tienen la especialidad también pediátrica, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ha sucedido con los niños que llegan ya con COVID-19, con los bebés? ¿Y de qué edad a qué edad han recibido en el hospital? Bueno, nosotros hemos tenido, aquí tenemos, es más, una sala igual que en los adultos, una sala de triaje pediátrico, y luego de una sala de triaje pediátrico, pues hacemos el mismo protocolo. Hacemos un aislamiento domiciliario en el caso de bebés o de moderados o severos. También tenemos a disposición salas de hospitalización, lo cual nos permite hacer un manejo tanto desde el punto de vista terapéutico para llevar de mejor manera, pues, y tratar de mitigar en algo los síntomas leves, moderados o graves en estos pacientes. Tenemos una sala de terapia intensiva también para pediatría y tenemos unas salas de cuidado intermedio también dentro del hospital. Y tenemos para los recién nacidos una sala especial que le denominamos nosotros sala 7, en donde van un alojamiento común con tanto la madre como el bebé. Entonces, esto nos permite también tener un mejor control, tener salas exclusivas para la atención de estos pacientes y eso es lo que le Perfecto. Te preguntaba, ¿de qué edad a qué edad más o menos han recibido a niños con COVID? Sí, hemos tenido de todas las edades, desde recién nacidos, hemos tenido un promedio de 4 años, 5 años, 6 años. Esos son los pacientes que más nos vienen, pero teniendo en cuenta que el número en relación a la población adulta es mucho menor. Muchísimo. Sí, te quería preguntar, la recuperación, por ejemplo, en niños, ¿es más rápida que lo que ustedes ven en adultos? Sí, efectivamente. O sea, el asunto de la probabilidad de una complicación en los niños es mucho menor, muchísimo menor. A mayor edad, he visto que existe mayor complicación. Ustedes recordarán que existían los reportes hospitalarios a nivel del país y a nivel mundial, que los que más estaban ingresando a las unidades hospitalarias eran efectivamente adultos mayores, siendo en menor número los niños. Y eso es lo que hemos visto también, el mismo comportamiento aquí cuando vienen los pacientes de evaluarse, niños especialmente. No ha existido un agravamiento mayor en una población mayor pediátrica. Eso significa que la recuperación en ellos efectivamente ha sido mucho más rápida y lo mejor, la gran mayoría son asintomáticos. Significa que más bien son un ente de transmisión antes que complicación como tal. Sí, por eso es tan importante que los padres o las personas que estén rodeadas por niños tengan todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Todas las medidas de prevención, porque el niño puede ser un transmisor. Correcto. Creo que esto yo llamo a ser solidario entre toda la población. Este es un trabajo en común. Este es un trabajo entre el personal sanitario, la comunidad, y la comunidad juega un papel fundamental, un rol
rol indispensable en este sentido, porque si nosotros descuidamos las medidas de seguridad, asistimos a eventos, no usamos las mascarillas, no nos lavamos las manos, no cuidamos el distanciamiento social, realmente estamos promoviendo que esta transmisibilidad sea cada vez mayor. Si nosotros cuidamos de estas medidas de seguridad, crean que vamos nosotros a hacer un aporte muy grande a todo el personal sanitario, y no solamente al personal sanitario, sino también a mitigar un poco y a disminuir los casos de transmisión de este COVID-19. Patricio, saliéndonos un poquito del tema del COVID, en el Hospital Luz Helena Arizmendi, ¿cuáles son los casos que más se tratan con niños? Aquí sigue la parte frecuente de atención. Los problemas respiratorios son la primera causa de consulta. Y la situación no solamente es COVID, sino también tenemos otros como la influenza, tenemos casos de bronquitis, algunos casos menores de neumonías, procesos diarreicos, son los más frecuentes que acuden generalmente a la emergencia, los cuales se han manejado de una mejor manera en el sentido de que tenemos dos áreas totalmente independientes para la atención de estos pacientes. Un área exclusivamente para lo que es problemas respiratorios y otra área que se tratan problemas como los que acabamos de mencionar, fuera de los asuntos respiratorios. En la parte de alto riesgo, ¿qué es lo más, si nos podrías comentar alguna anécdota sobre cuál es la situación más difícil que tú como profesional has pasado en el hospital? ¿Fuera del COVID o Fuera de COVID. fuera de COVID? Bueno, nuestras usuarias mayores, eso es un hospital de derivación, nos llegan pacientes de todo el país, especialmente de la zona sur, lo cual hemos tenido casos muy, muy complejos. Creo que uno de los más anecdóticos, podríamos hablar así, son las pacientes que nos llegan con placentas previas, con atletismo placentario. Es un tipo de placenta que se adhiere al útero y es difícil extraerlo durante un parto, durante una cesárea. En todo caso, esas son a lo que nos enfrentamos, riesgos de hemorragia masiva y alta probabilidad de mortalidad materna. Entonces, son casos muy complejos, difíciles. Aparte de ello, también tenemos trastornos hipertensivos tipo preeclampsia, hematomas subcapsulares hepáticos. O sea, el hospital realmente tiene muchos casos y yo creo que está precisamente diseñado con grandes profesionales que laboran acá. Ha permitido salir victoriosos de muchos de ellos. ¿No será también que uno de los problemas es que las mujeres no se hacen los controles debidos por desconocimiento o también por el tema de la pandemia, que dejaron de hacerse muchos controles? Bueno, esa es una realidad. La Organización Mundial de la Salud en el mes de enero lanzó una alerta y nos dice la posibilidad de la falta de accesibilidad a los sistemas de salud, pero no por el sistema como tal, sino más bien por el temor de las pacientes. O sea, las pacientes no acudían y no acuden a las unidades de salud, especialmente en el año 2020, donde fue el pico más alto. Tenían un poco de temor, el acceso, probablemente decían, me voy a contagiar si voy a mi control prenatal. Efectivamente, demuestra que la disminución en cuanto a la accesibilidad pues fue evidente. Las complicaciones detrás de esto también. Entonces, realmente el hecho de no hacerse los controles habituales, la recomendación son mínimo 5 controles durante todo el embarazo y en la actualidad yo creo que se está retomando. Estamos viendo en algunas unidades que ya estamos acudiendo, ya están acudiendo, nos estamos quitando ese temor y probablemente eso nos va a permitir disminuir estas complicaciones maternas fuera del COVID. Porque si bien es cierto, le dimos una gran importancia a esta pandemia, pero no descuidamos tampoco. Por lo menos nuestro hospital siempre mantuvo abierto todos los servicios en cuanto a consulta externa, donde acuden las pacientes en realidad que necesitan la atención prioritaria y eso nos permite hacer un monitoreo directo de estas pacientes y tratar, lógicamente, de que no se nos compliquen y que lleguemos a feliz término tanto madre como niño. Más o menos, ¿cuál es la cantidad de personas o de mujeres que regularmente están hospitalizadas? Bueno, nosotros tenemos, hasta la fecha, tenemos aproximadamente 4.000 pacientes, hasta lo que va el mes de julio, y 4.000 pacientes hospitalizadas, egresadas de nuestro hospital. ¿Sí? En el año 2020 tuvimos aproximadamente 8.900 pacientes egresadas. Es un dato aproximado.
No, importante saber que pues sí se está dando la atención necesaria. ¿Qué decirle ya a las mujeres, verdad? ¿Qué decirle a las mamás en cuanto al cuidado de sus bebés si estos se han contagiado con COVID? ¿Qué sucede cuando la mamá no está contagiada y el bebé sí? Bueno, nosotros debemos mencionar aquí, los cuidados básicos son los más importantes, detectar signos de alerta. Los signos de alerta en un niño realmente es muy sencillo detectarlos. Por ejemplo, el cambio de coloración de la piel es un signo de alarma. Si mi bebé le veo que no está rosadito, sino está un poco morado, un poquito azulito, pues es un signo de alarma que las madres deben saberlo. La temperatura, la fiebre, es otro de los signos que debemos tener nosotros en cuenta. El aumento de la frecuencia respiratoria es otro de los factores que tenemos que tener muy, muy en cuenta en estos niños. Sí, la falta de alimentación, la succión, que ¿no? El bebé generalmente tiende y acostumbra a comer con determinadas horas, vemos que nuestro bebé efectivamente no está con ese apetito, con el reflejo de succión. Es otro signo de alarma que nosotros, o sea, así nosotros podemos ir monitorizando en estos niños, e insisto nuevamente, los signos generalmente en estos niños son leves, generalmente es como un catarro, una fiebre, ¿sí? Puede haber un poco de tos, son los signos más frecuentes que pueden tener niños, o muchos de ellos asintomáticos total. En ese sentido, ¿se debería recomendar a las mamás que les den algún medicamento a sus bebés? Bueno, lo más importante aquí es ir donde el médico. La automedicación, el automedicarse, pues no es lo más recomendado. Lo ideal sería ir a acudir al centro de salud más cercano para una valoración un poco más estricta y directa, sabiendo en cuenta que también estos casos pequeñitos pueden complicarse y si nosotros nos automedicamos en casa, probablemente en vez de hacernos un favor, probablemente terminemos haciendo una complicación mayor. Pero ya con una evaluación médica, que es lo más prudente, yo creería que en base a las recomendaciones de su personal de salud, va a ser la mejor estrategia para poder llegar. Eso es lo que podríamos decir. No son importantes estos signos de alerta que tú nos comentas. Entonces, bajo cualquier circunstancia, al detectarse uno de estos signos, las madres o los padres deben llevar a su bebé al centro médico para que sea valorado, ¿verdad? Así es, yo creo que el médico pediatra, el médico ginecólogo, donde la paciente lo hará de la mejor manera y dando las mejores recomendaciones para una pronta recuperación en el caso de que hubiera una infección de por medio. Ya en los últimos minutos, Patricio, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les das a las mujeres que están embarazadas en este momento y también con sus bebés que uno de los dos o los dos están con COVID-19? Bueno, igual que en los niños, detectar los signos de alarma de la madre. La madre es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque hay una comunicación un poco más directa. Ellos pueden indicarnos los signos o los síntomas que puedan presentar. Fiebre, si tenemos temperatura, si tenemos tos, si tenemos dificultad para respirar, son los signos básicos que nosotros debemos tener en cuenta en el caso de una madre con COVID, sabiendo que puede haber otras entidades propias del embarazo, otras enfermedades propias del embarazo. El dolor de cabeza es otro signo, entrando en un trastorno hipertensivo. Estar viendo lucecitas, de lo que llamamos escotomas, el escuchar sonidos como timbres en el oído, ardor en la boca del estómago, salida de líquido por la parte genital, sangrado vaginal. Son signos de alerta no propios del COVID, pero también son signos de alerta propios del embarazo, que nosotros siempre decimos a nuestras usuarias, si tienen uno de estos signos, por favor, acude inmediatamente a su unidad de salud. En ese sentido, el asunto del manejo de una paciente con COVID de tipo leve, lo único que hacemos es monitorizar estos signos, la fiebre, la dificultad respiratoria y la tos. Perfecto, Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Salud y Vida. Muchísimo gusto, estamos a las órdenes. Muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Hemos tenido en entrevista al doctor Patricio Cartuche. Él es líder de alto riesgo obstétrico del Hospital Luz Helena Arizmendi, quien ha compartido importantes
noticias y normas que deben tener las madres con sus bebés, bien sean que estén embarazadas o que ya los tengan. Queremos recordarles que es importante mantener el distanciamiento, usar la mascarilla y lavarnos las manos frecuentemente. La pandemia aún no ha terminado. Gracias por acompañarnos, gracias a la retransmisión de Prensa EC y a DS Legal por el auspicio. Les deseamos un excelente jueves y un feliz fin de semana. Abrazos para todos.